Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy en una entrevista más dentro de Neuron Business Media. El día de hoy tenemos el gusto de tener como invitada a Fuensanta Wilson, Associate Director de Control Risk. ¿Cómo te encuentras, Fuensanta? Hola Rodolfo, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación en este foro. No, a ti por acompañarnos. Y digo, antes de empezar con todas las preguntas, me gustaría que nos platicas un poquito de ti, quién eres, cómo llegas aquí a la empresa, conocer más de tu lado. Claro que sí, muchas gracias. Pues mira, fíjate, yo llevo ya 6 años trabajando para Control Risk en México como directora asociada para México, Centroamérica y el Caribe. Y me dedico a la parte de desarrollo de negocio y gestión de diferentes proyectos. En Control Risk, pues nosotros somos una consultoría de gestión de riesgos, específicamente estos riesgos que pues atañen mucho a las empresas en cuestiones operativas. Y me refiero a temas políticos, a temas sociales, a temas de investigaciones, temas de compliance, temas de seguridad en el sentido en el que les apoyamos a entender qué es lo que está allá afuera, que les puede impactar a sus operaciones y que puede repercutir en temas de reputación, puede convertirse hasta temas económicos o temas pues muchos más graves que es pérdida de algunos activos y como más importante estos activos pues siempre son las personas, ¿no? Entonces, yo estudié negocios internacionales, tengo una maestría en sostenibilidad y además, pues, soy parte de la Asociación de Mujeres en Energías Renovables en México. Excelente, y digo, de ese lado quería conocer un poquito también de ti y ahora también Control Risk, qué es lo que ustedes hacen, cómo trabajan, conocer también un poquito más a fondo de la empresa antes de empezar con estos temas. Claro que sí. Bueno, pues como te platicaba, nosotros, te voy a poner como ejemplos muy sencillos, ¿no? Lo que nosotros hacemos es entender cuáles son las amenazas que están allá afuera que pueden impactar a las empresas en diferentes rubros. Entonces, cuando nosotros vemos muchas de las empresas, si yo me voy un poco hacia el sector de energías renovables, pues son empresas que se ponen en sitios remotos proyectos, ¿no? Proyectos de energía renovable en sitios remotos, eso es pues, de las principales operaciones. Entonces, muchas de estas empresas, al estar en lugares remotos, pues se exponen a cuestiones de, pues, amenazas sociales, amenazas de seguridad, amenazas políticas. Entonces, el buen entendimiento de qué es lo que está pasando alrededor de estos temas es lo que hace que las empresas puedan seguir operando de una manera fluida y que no hayan tantas trabas. Pueden haber trabas sociales, por ejemplo, en el sentido en el que te paran un proyecto simplemente porque no hiciste una buena comunicación del proyecto o no tienes un buen relacionamiento comunitario y pues eso implica en bastantes atrasos en cuestiones de operación. Mismo puede ser otro ejemplo en cuestiones de seguridad en cuanto a, no sé, tú estás en un sitio remoto y en las brechas hay crimen organizado y tu personal se puede llegar pues a enfrentar, no tanto a enfrentar, sino a topar con esta gente y cómo nosotros podemos evitarlo con diferentes rondines, diferentes momentos en lo que la gente sale y entra y con diferentes pues métodos de mitigación justamente de estos riesgos que enfrentan las empresas. Entonces, nosotros nos dedicamos justamente a eso y a ver cómo podemos hacer para apoyar a las empresas a que tengan una continuidad del negocio y a que sepan responder también ante crisis específicas que puedan suscitar, desde una pandemia hasta cuestiones mediáticas, hasta cuestiones pues operativas directamente en los proyectos que puede ser desde una cuestión con un empleado hasta una cuestión de fraude interno, ¿no? Y de lado, ¿ustedes cómo es que logran también mantenerse adaptados o estar siempre en línea con lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo es que ustedes manejan o trabajan para poder mantenerse con estos cambios que se están dando? Mira, nosotros tenemos oficinas en más de 34 países alrededor del mundo y tenemos más de 3,000 empleados. Dentro de nuestros empleados, tú puedes encontrar empleados que son analistas de riesgos, puedes ver empleados que son especialistas en política, especialistas en seguridad, especialistas en cumplimiento, especialistas en leyes. Y todo este know-how que se le da a la empresa, pues le ayuda justamente a estar a la vanguardia en todas las cuestiones que están sucediendo actualmente. Aunado a ello, tenemos equipos especialistas en análisis, en el sentido en el que siempre estamos viendo qué es lo que está pasando y tenemos fuentes tanto en campo
como en diferentes empresas que nos ayudan a nutrir la información que nosotros utilizamos y que le proveemos a los clientes en cuestiones de inteligencia política, social, de seguridad, de ciberseguridad, temas de cuestiones de secuestro y extorsión, y que al mismo tiempo nosotros trasladamos toda esa información y todo ese know-how en los proyectos a nuestros clientes para que puedan seguir operando. Y dentro de todo esto, ¿qué papel está jugando la tecnología dentro, pues, de la oferta misma de servicio de Control Risk? Pues es una gran pregunta porque obviamente pues la tecnología está avanzando mucho desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista, podemos decir así, de los malos en cuestiones de AI, en el sentido en el que pues ya hay muchas prácticas de inteligencia artificial que están pues no apoyando, sino a la manera contraria, sino que están afectando en temas de seguridad para las empresas y te puedo hablar desde temas de ciberseguridad hasta temas de réplica de identidades de las personas, ¿no? Entonces, pues desde esa parte, pues no lo vemos más complicado y es una cuestión de gestión que tienen que hacer las empresas y que lo tienen que tener, pues, en el up to date, o sea, súper bien actualizado. Y por el otro lado tienes, pues, la parte de si no estás con las tecnologías y con la tendencia, pues te vas a quedar atrás, ¿no? Muchas de las empresas ya están usando temas de análisis de datos, temas de inteligencia artificial. Nosotros, por ejemplo, si hay hay en específico investigaciones que hacemos, tanto investigaciones forenses como investigaciones en cuestiones de tecnología de la información, en donde utilizamos diferentes herramientas para entender qué es lo que está sucediendo. Porque si tú dices, ok, voy a sacar, no sé, voy a extraer información del hard drive de una empresa y son terabytes de información, pues para que los pudieras leer te tomaría muchísimo tiempo, ¿no? Entonces utilizamos justamente la tecnología para que a través de keywords puedas tú entender qué es lo que está sucediendo y poder responderte a preguntas específicas, tanto de fraude interno, colusión en las empresas, cuestiones, por ejemplo, de fraude, temas que ahorita son muy relevantes, que es cuestiones de investigaciones por misconduct o todo lo que tiene que ver, le llamamos acoso laboral y acoso sexual, que creo que es un tema bastante relevante y que está pasando pues mucho desde hace un montón, pero ahora creo que con esto de las líneas de denuncia y con la gestión en cuestiones de cumplimiento y ética, pues las empresas lo están viendo cada vez más y ese apoyo que da Control Risk para la revisión con tecnología, pues es bastante interesante porque además de que se adapta a los datos que se tiene en la empresa, pues ahorra muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, por un lado, en cuestiones investigativas, es una fuente de ayuda bastante importante. Y ahora bien, si tú lo ves en cuestiones de inteligencia, nosotros también tenemos sistemas de inteligencia en la que nuestros clientes pueden, pues, utilizar como una membresía en donde entran a una página web y tienen toda la información de cuáles son los riesgos específicos por cada país, cuáles son específicamente las zonas rojas en México, cuáles son o sea, con sistemas de semáforo y alarmas para entender, pues, qué es lo que está pasando en cuestiones, otra vez, políticas, sociales y de seguridad en el país, ¿no? Y que lo puedes ver directamente desde un sistema para tú utilizar todo este análisis y bajarlo a la operación y a los diferentes planes de mitigación que tengas dentro de la empresa. Y otra cuestión que también estábamos haciendo, que son, por ejemplo, en temas de auditoría interna, nosotros tenemos un sistema especializado que a través de la data de tu empresa se conecta a diferentes alarmas de fraude que te ayuda a prevenir el fraude porque lo encuentras directamente en ese momento y puedes poner pues diferentes layers de mitigación para evitar, ¿no? O sea, creo que no hay riesgo cero en ningún lado, eso no existe, pero sí podemos poner muchas capas para que para que no nos suceda. Lo dijiste de una muy buena manera, o sea, no existe el riesgo cero, pero es muy posible para las empresas poder mitigar la mayor cantidad o reducir la cantidad de brechas que puede existir dentro de una empresa en todos los sentidos. Exacto, así Y es. digo, de aquí pasando también me gustaría saber cómo es que ustedes evalúan pues la seguridad de una organización y qué estrategias se implementan pues para gestionar estos riesgos.
Sí, ok. Pues mira, la seguridad nosotros lo vemos desde dos partes, ¿no? Una es la seguridad preventiva, que lastimosamente en México muchas de las empresas no lo aplican y que creo que las empresas deberían de enfocarse más y dar más presupuesto a estas áreas para poder cumplir con lo que voy a decir. Y después es la parte reactiva, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de la parte preventiva de seguridad, estoy hablando de este análisis de amenazas en el entendido de qué es lo que está pasando alrededor de mí en cuestiones de seguridad y cómo esto, al atravesarse con mis activos, se convierte en un riesgo. ¿Cuál es el nivel de riesgo para mí de las diferentes, o sea, cuál es sí, el nivel de riesgo que esto implica para mi industria, persona, empresa, ¿no? Y sobre ello, entonces, hacer diferentes planes de seguridad y planes de mitigación de riesgos. Los riesgos o los aceptas o los trasladas con algún tipo de seguro o algún tipo de forma en la que puedas trasladar el riesgo o los aceptas. Generalmente lo que se hace es que se hacen planes de seguridad para que tú mitigues justamente todos esos temas de seguridad y puedas operar de una manera más fluida, ¿no? Entonces, en estos planes de seguridad no solamente es que se quede en papel, sino que se lleven a cabo entrenamientos en donde puedas entender, pues, dar un poco sobre consejos de seguridad a tu personal, consejos de seguridad no solamente física, que es lo mayormente relevante, sino también, por ejemplo, entrenamientos de seguridad cibernética para los empleados, porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de temas de ciberseguridad, el personal es el flanco más débil, ¿no? O sea, es por donde normalmente entran los ataques de ciberseguridad, el personal y los proveedores. Entonces, ¿cómo tú puedes asegurar que tus proveedores estén en el entendido de que hay vulnerabilidades en los sistemas o cómo tú puedes prevenir que el personal de tu empresa también pueda entender que existe el phishing, que existen diferentes formas de entrar a los sistemas de una empresa a través de nosotros. Entonces, todo eso es la parte preventiva y cuando hablo de la parte reactiva es todo lo que es gestión de crisis y continuidad del negocio, ¿no? Entonces, em, la parte reactiva es, ok, ya me pasó, ¿cómo voy a reaccionar ante esto y cómo voy a hacer para responder, ¿no? Te estoy hablando cuestiones de extorsión o derechos de piso en los proyectos de renovable. Estoy hablando de si hay un levantón de alguna persona del personal porque son sitios remotos. Estoy hablando de crisis específicas en cuestiones de reputación de la empresa, que se haya salido información al respecto de algún proyecto o que le hagan blackmail a la empresa de alguna forma. Entonces, estos planes de gestión de crisis son planes que se escriben y que otra vez no pueden estar en papel, ¿no? O sea, tú tienes que hacer entrenamientos y hacer un comité de crisis en el que toda la empresa sepa cómo responder y que toda la empresa esté enterada de que así es como va a pasar y así es como la información va a bajar en el momento en el que haya una crisis y pues obviamente dependiendo de la industria y de la empresa, pues las crisis son diferentes y lo que se considera crisis para ellos también puede cambiar, ¿no? Entonces, pues para resumir un poco tu pregunta de cómo lo pueden hacer, es justamente siguiendo planes de seguridad, entrenamiento al personal, tener políticas específicas de movimiento del personal, por ejemplo, monitoreo de las rutas, de monitoreo de los niveles de seguridad en las áreas en donde se traslada el personal o en donde están los sitios de los proyectos. Y digo, basado en todo esto que nos estás platicando, ¿cuáles considerarías que son las mejores prácticas también para las empresas dedicadas a energías renovables? Pues justamente eso, ¿no? O sea, que las empresas estén al día con el análisis de qué es lo que está pasando en cuestiones de política para que puedan reaccionar, que hagan un stakeholder mapping y sepan quiénes son las personas específicas de interés para su empresa y su proyecto, que tengan planes de seguridad en sus parques. Si van a construir parques nuevos, que sean construcciones pensadas no solamente en la eficiencia financiera del proyecto, sino también en cuestiones de riesgo social y bueno, no también solo ambiental, ¿no?
sino en cuestiones sociales y en cuestiones de seguridad que impactan directamente pues al personal y a sus operaciones, que tengan entrenamientos continuos al personal, planes de seguridad, que tengan un código de ética bien escrito y entrenamientos al respecto del código de ética, que tengan un plan de compliance pues robusto, que lo hagan probar y que vean cuáles son pues sus áreas o sus debilidades en áreas de oportunidad o debilidades en cuestiones tanto de seguridad como de cumplimiento. Que eso también es muy sencillo porque eso hay muchas empresas que contamos con el servicio de evaluar justamente en qué nivel tú estás hoy respecto al mercado y respecto a lo que está pasando en el país, ¿no? En cuestiones de seguridad, en cuestiones de cumplimiento y en cuestiones de gestión de riesgos. Y con esto quiero darle también apertura a un tema que a mí que me interesa y me gusta mucho, que es esta parte de la inteligencia y uso de datos también. Y es saber cómo es que ustedes los están utilizando dentro de Control Risks, pues para mejorar esta capacidad de la gestión de riesgos. Pues los datos lo que hacemos es que entramos a los sistemas, o sea, junto con los clientes en los proyectos entramos a sus sistemas y hacemos una recopilación de toda la inteligencia que pueden obtener ellos para que sea una sola, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, un caso de una empresa muy grande en donde las operaciones eran en todo el país y lo que pasaba es que las áreas de seguridad se dividían como por células, por pequeños ubicados, o sea, pues como sectorizaban el país y en cada sector tenían a un coordinador o a un pequeño director de seguridad. Toda esta información que se recopilaba en campo la metían en diferentes sistemas y a la hora de meter en diferentes sistemas, cuando llega corporativo y se toman las decisiones para la implementación de seguridad, por ejemplo, en toda la empresa, pues no se conectaba nada porque no había información verdadera de nada, ¿no? Porque o sea, en una parte del país lo hacían en papel y lápiz y lo guardaban en un archivero, en otra parte del país lo subían a un CRM y en otra parte del país se lo comunicaban casi que por WhatsApp, ¿no? Entonces, si tú no tienes ese manejo de datos y de incidencias y de todo lo que esté sucediendo en tu empresa de una manera ordenada, que volvemos a lo mismo, son datos, pues difícilmente tú vas a poder tener estadísticas o vas a poder tener información que puedas leer y que puedas traducir en estrategia para el negocio. Y digo, viendo también esta parte del cambio o transformación digital que existe en las empresas, ¿tú qué también les puedes recomendar para que puedan tener estos datos de mejor manera? Pues para facilitar también a empresas como ustedes a realizar esto y que para que ellos mismos tengan de mejor manera o un orden dentro de lo que está pasando dentro de una empresa. Que como comentas, estamos en la transformación digital en este momento, pero no saben cómo realizarla de la forma correcta y por eso tal vez tienen los datos tan divididos. Pues mira, en el mundo de la gestión de riesgos en cuestiones no digitales y en cuestiones digitales es muy parecido. Es decir, tú tienes que hacer una evaluación de riesgos y amenazas cuando estás en el mundo que no es digital, en el entendido de qué está pasando, cuáles son las amenazas, cómo se traslapa con mis activos y eso genera riesgos y cuáles son los riesgos que me van a, que me pueden a mí impactar, de qué nivel es esto y cómo los voy a mitigar y hacer planes al respecto de esta mitigación, ¿cierto? Bueno, en el mundo digital es lo mismo y además tú puedes hacer como análisis de madurez de tus sistemas de información para saber qué tan preparado estás de acuerdo a tu industria, de acuerdo al mercado y de acuerdo específicamente a los riesgos que atañen a esa empresa en específico, porque no es lo mismo para el tipo de riesgos cibernéticos que hay para una empresa financiera o un banco que para una empresa de petróleo y gas, ¿no? Es diferente, pero la metodología pues es muy parecida y creo que es lo que tienen que hacer las empresas en todas las industrias y en todos los niveles, ¿no? Entender qué hay allá afuera, cómo puede impactar esto y cómo voy a hacer mis planes de mitigación de riesgo y cómo yo estoy regulatoriamente en compliance con todo, con la industria, ¿no? Que eso también, pues, es bastante importante para temas de gestión de riesgos. En un mercado energético que me gustaría platicar como en este en específico,
¿Cómo estás viendo tú el panorama actual en México y especialmente para la parte del sector de las energías renovables? Pues yo creo que el tema de energías renovables en México, pues para las empresas ahorita sigue siendo incertidumbre. El mercado energético en México, pues como bien sabemos, es un mercado súper grande y de hecho siempre había sido muy propositiva y con gran inversión hasta este sexenio, ¿no? En este sexenio, pues prácticamente se ha parado todo con la ley de la industria eléctrica, pero pues sigue habiendo muy buenos prospectos y muy buenas, pienso yo, como índices como para el próximo sexenio, ¿no? Yo creo que el mercado puede crecer ahora que entre Sheinbaum al poder, esperemos, porque, pues, sobre todo porque esto es un macroproyecto insignia para Sheinbaum, ¿no? En cuestiones de transición energética y pues las energías renovables están ahí y es una cuestión que sí o sí va a tener que tocar y va a tener que hacer algo con ello, ¿no? Por temas de nearshoring, por temas de crecimiento económico para el país, quizás hayan pues un poco de presión también por parte de Estados Unidos y presión por temas de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, yo creo que en esta cuestión, pues todavía las empresas van a tener que esperar a ver qué es lo que va a pasar y qué es lo que viene pues en los primeros meses del sexenio, ¿no? Entonces, como te digo, el mercado siempre ha sido muy grande, siempre ha sido súper propositivo y aunque en el sexenio anterior se haya parado, pues ahora Sheinbaum menciona que va a seguir creciendo y que hay buenas oportunidades. Yo creo que esto va a ser más bien oportunidades que tengan que ver con participación público-privada y mecanismos de financiamiento alternativo, es decir, las empresas privadas financiando proyectos públicos también. No creo que realmente vaya a ser del otro lado, ¿no? Y ahora, si tú te pones a ver en cuestiones de cuáles son los principales riesgos que vemos para el sector, pues yo te diría que desde un punto, o sea, desde el punto de vista político, la respuesta inicial que Sheinbaum ha mencionado, pues que es que tendrá otra vez un enfoque muy fuerte sobre las renovables en su sexenio, pero hasta que no llegue a tomar la presidencia, pues seguiremos con esta incertidumbre y no vamos a saber exactamente cuáles vayan a ser sus políticas. Entonces, pues ese es como el principal riesgo para las empresas y para el mercado ahorita, en el sentido en el que estamos parados esperando qué va a pasar, pero yo lo que he visto es que las empresas sí están paradas, pero no quiere decir que se vayan a ir de México, ¿no? Que están esperando a justamente ver la evolución de esto y ver si específicamente lo que se está diciendo es lo que se va a hacer, ¿no? Em, entonces, desde mi punto de vista, debemos de tomarlo con moderación, ver cómo se va a avanzar el sexenio y pues cuando tengamos la certeza, priorizar este tipo de proyectos y entonces sí ir manejando pues de manera más propositiva la inversión, ¿no? Entonces, desde el primer punto en cuestión de riesgo político es justamente esto de la incertidumbre y sobre todo cuando hablo de incertidumbre, estamos viendo, o sea, pues ves que ahora ya hay más legisladores de Morena y pues existe esto de, pues la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Por ejemplo, echó para atrás la ley de industria eléctrica y dijeron que iban a hacer... em, o sea, cuantos intentos fueran necesarios para que volviera a pasar y no importa cuántas veces la tirara la Suprema Corte iba a seguir pasando, quieren seguir pasando esa pieza de legislación, ¿no? Entonces, no sabemos si ahora que entre el nuevo gobierno, pues eso de la LIE vaya a ser un punto específico en el que la quieran pasar y con un gobierno 100% morenista, pues va a ser bastante difícil para las empresas en cuestiones, pues, de amparos que se respeten sus derechos, ¿no? Eso es un poco lo que se está viendo pues en esas cuestiones y si lo vemos hacia la parte de si nosotros creemos que eso va a ser, o sea, que si Sheinbaum va a poder parar eso en la corte, pues yo creo que eso va a ser el problema más grande para ella, ¿no? Sobre todo, este, en el sentido de que Sheinbaum pues no tiene
suficiente capacidad para influenciar a todas las fracciones de Morena, porque Morena pues ya no es un partido, Morena es un mecanismo de distribución de poderes políticos y sectoriales. Entonces, nada más es un mecanismo para asignar poder, pero pues no es como que tenga una ideología cohesiva o como que algo lo esté uniendo a todo muy consistentemente, más allá de, a todos muy consistentemente, más allá de López Obrador. Entonces sí podría ser que Sheinbaum dijera algo para el legislativo y que finalmente las fracciones fuertes como Mier, Monreal en el legislativo dijeran que sí va la LIE y la mandaran y pues ella tuviera que verse como forzada a aprobarla. No digo que esto vaya a suceder, yo creo que pues no va a venir con tanta fuerza, pero pues es otra vez algo que tenemos que esperar para definir en los siguientes meses y ver cómo es que va a gestionar todo esto Sheinbaum, ¿no? ¿Considerarías ahorita que entonces en esta parte, digo, como recomendación sería esta parte de mantenernos en pausa para la parte privada, por lo que se puede llegar a venir, o considerarías que podrían realizar algo durante esta temporada o este tiempo para pues seguir avanzando? Que digo, hablando en un panorama B2B, hablar de meses es muy poco tiempo, tampoco cuando hablamos de Sí, es es muy un, poco ay, tiempo. oye, ¿estás esperando meses? No, o sea, para un panorama B2B cuando hablamos de mucho tiempo, hablamos de décadas. En meses es realmente algo muy pequeño para cualquier estrategia de negocios. Pues te pregunto, ¿consideras que sí debe ser una temporada mejor de espera que de toma de acción en algunos puntos? Pues yo la verdad es que no, o sea, aunque yo te diga que las empresas están paradas esperando a ver qué va a pasar, no, tampoco veo que el mercado está esperando para hacer evaluaciones, por ejemplo, de EVIs, ¿no? O sea, las empresas siguen operando y siguen haciendo sus evaluaciones para nuevos proyectos y en el sentido de esperar es esta certidumbre jurídica que le da el gobierno pues a las empresas para estar invirtiendo en México, sí es lo que se está esperando, ¿no? Y ver cómo es o cómo va a ser pues, el camino que Sheinbaum vaya a seguir en su sexenio, pues, en los primeros meses se definirá. Esto ya pasa en octubre, entonces realmente no es mucho tiempo lo que hay que esperar. Nada más creo que la tendencia y lo que muchas empresas estamos haciendo es justamente esperar a ver cómo va a ser el gobierno de Sheinbaum y cómo va a ser tan proactivo en cuestiones pues, de energía o no. Si tú ves, o sea, o sea, México tiene muchísima oportunidad de proyectos de energías renovables y este sexenio fue de producción de energía más sucio, ¿no? Sobre todo, o sea, fue un sexenio de hipercarbonización y pues el mayor fuente de energía sigue siendo el gas, pero yo creo que sí va a tener que moverse porque vienen cuestiones de nearshoring en el sentido de que vienen muchas empresas a instalarse a México y todas estas empresas, tanto las que ya están en México como las de nueva inversión, pues van a necesitar energía renovable, ¿no? Y cuando te digo esto es energía renovable por cuestiones de desarrollo y por cuestiones de los objetivos de desarrollo sostenible que viene empujado no nada más desde México, sino muchísimo más desde Europa, desde a niveles internacionales, que pues hay que cumplir con eso y para Sheinbaum eso va a ser pues prioridad la necesidad de jalar el nearshoring a México y pues seguramente entonces va a tener que empezar a ver cómo puede hacer que este sector se desarrolle más, ¿no? Sí van a haber desafíos políticos, sí lo va a haber. Sin embargo, no creo que vaya a ser una limitante para todos estos proyectos que pueden ser público-privados. Lo has mencionado muy bien, la parte de nearshoring es algo que viene, que al final del día va a ser un boom muy fuerte para México en cuestión económica y varios temas, pero también si seguimos con una parte de energías sucias, pues va a acabar afectando tal vez de una manera distinta el nearshoring a como tendría que afectarnos. Y ya estamos viendo, incluso entrada, digo, hay varias marcas que van a estar entrando a México que por tema de privacidad tal vez no se pueden mencionar ahorita, pero una planta como MG que sí ya mencionaron y ya subieron, que va a estar entrando a México próximamente, pues digo, ya se está viendo la entrada de todos estos aquí y pues la idea es que entren de la mejor manera al país junto con todas las normativas, obviamente que se tienen de este lado, pero con el apoyo y también poder lograr introducir estas energías renovables o estas energías
verdes que al final van a ayudar a que también sigamos cuidando esta parte del planeta que sí es necesaria también mantener y que pues va a ser un ahorro también a tema futuro para la misma empresa en temas energéticos. Exacto. Y si te vas también, cuando estamos hablando de la industria de renovables y estamos hablando de el incremento de inversión por cuestiones de nearshoring o como lo llamemos, es realmente otro de los puntos pues importantes y de inflexiones las cuestiones de seguridad, ¿no? O sea, no hay una respuesta ni una estrategia distinta a la que hemos visto en el sexenio en materia de seguridad. Entonces, pues, ¿qué va a generar esto? Va a generar que el crimen organizado siga creciendo, los retos de seguridad sigan aumentando, en particular, pues, para las empresas de renovable y de energía en cuestiones de seguridad patrimonial. Entonces, pues eso vamos a ver que vaya a haber pues muchísima más necesidad de estos grupos, también de lavar más dinero, entonces va a haber más penetración de capital ilícito en la economía formal, incremento de extorsiones y pues todo esto que estoy mencionando va a ser algo que tenga que ser relevante para las empresas y cuidado por las empresas. Creo que esa es una de las mayores también preocupaciones de las empresas o de los mayores riesgos para las empresas para el siguiente año. Y todo lo que mencioné anteriormente, que es lo que hace Control Risk y la manera en la que se debe de cubrir las empresas es justamente en la parte preventiva de seguridad, entendiendo qué es lo que hay y cómo se tiene que operar, ¿no? Porque no quiere decir que pues el país ahora está en un riesgo de seguridad imposible de gestionar o de operar. Simplemente es un riesgo alto de seguridad en el que tú tienes que tener diferentes layers de seguridad dentro de tu empresa instalados en planes, en monitoreos, en entrenamientos, en gestión, que eso es lo que te va a ayudar a operar y a seguir pues creciendo en un país en donde la parte de seguridad es difícil. Digo, vamos a venir temas muy fuertes y cambios muy drásticos también para muchas industrias, para temas como energías, para incluso la parte industrial como automotriz, que pues es la que estamos viendo un poquito más de cambios, temas mineros, incluso que han ha habido muchos detalles dentro de esto. Y digo, ya para ir como terminando también, más por temas de tiempo que yo quisiera platicar de varios temas todavía aquí dentro, pero saber dentro de todo esto que estamos viendo, todos estos cambios que se van a estar dando, ni siquiera en próximos años, en próximos meses que vamos a ver aquí en el país, ¿qué podemos esperar para Control Risks y de tu parte, Fonsanta, para poder realizar aquí en México? Pues si lo vemos desde el punto de vista de la industria, yo creo que tenemos un potencial enorme para seguir haciendo proyectos de energía renovable. Yo creo que, como te dije, el gobierno va a estar forzado a tener que hacer, pues, tendencias o puntos específicos para apoyar a que esto crezca. La capacidad económica y productiva de México, incluso en las condiciones actuales, em, pues es elevadísima, ¿no? Entonces nada más yo creo que hay que esperar a que se activen las cosas y pues en palabras coloquiales va a pegar y va a pegar duro. Entonces las empresas tienen que estar preparadas en cuestiones de seguir operando y hacer que crezcan sus proyectos en renovables. Y pues México es un mercado enorme, enorme, es centro comercial no solamente con Estados Unidos, y en realidad conecta con toda la región. Tiene dos mares, la capacidad comercial pues para el país es grandísima y si están posicionadas las empresas en cuestiones de proyectos, planes, mitigación, entrenamientos y todo lo que mencioné, pues no van a operar de forma continua y mucho más fácil, ¿no? Creo que tener un buen equipo en cuestiones de compliance, de seguridad, de gestión de riesgos dentro de tu empresa es algo, y de sistemas de información que también se divide en eso, es algo que es pues esencial. A veces no todas las empresas lo consideran. Hemos visto que algunas empresas las cuestiones de seguridad se las dejan a los de recursos humanos y creo que es una parte muy fina y muy delicada de las operaciones en la que tiene que haber alguien muy especializado viéndolo. Entonces, pues esas son, o sea, mi recomendación es que se fijen bien qué es lo que está pasando y cómo tienen que operarlo para poder mitigar y mitigar y mitigar. Una vez teniendo todos estos planes y el desarrollo estratégico de cómo van a llevar a cabo todo esto,
creo que la operación puede ir smoothly y pues eso no te quita de que haya de repente una otra cosa que necesites, algún otro fuego que necesites apagar, ¿no? Sin embargo, pues empresas como Control Risk están todo el tiempo a la vanguardia y en cuestiones de tecnología, en cuestiones de gestión de riesgos, en cuestiones de análisis, que pueden apoyar a los clientes en cuestiones pues que se van más allá de sus manos, ¿no? Esto háblese de investigaciones muy complicadas, háblese de temas de robo que tenga que ver con el crimen organizado o cuestiones muy específicas de extorsión, ¿no? Oye, una pregunta pensando en caso de que alguien quiera localizarlos, quiera preguntarles, alguna duda, ¿dónde los pueden localizar? Que estoy seguro que de aquí muchas personas también van a tener como dudas de, bueno, pues yo quiero ya empezar a hacer esta parte o estoy viendo que tengo este gap dentro de la empresa. Perfecto, pues sí, mira, si son empresas muy robustas, yo lo que les diría es pues un gap análisis para entender cuáles son las áreas de oportunidad y las áreas fuertes que tienen, nunca está de más. Si son empresas pequeñas, pues nunca es tarde para empezarlo a hacer. Y entonces a donde nos pueden encontrar es en internet, en www.controlrisk.com. En LinkedIn también nos encuentran como Control Risks. Ahí publicamos muchísimo sobre diferentes artículos que tenemos y damos muchísima información de todo el mundo, pues de manera gratuita y bastante concisa, enfocada en riesgos generales y globales que impactan a las empresas y cómo estas pueden tomar la información, o sea, ya está un poco masticada la información para ello. Y pues en mi correo fue en santa.gleason@controlrisks.com o mismo el correo de mexicocity@controlrisks.com. Perfecto, pues yo estoy seguro que de aquí quienes tengan dudas, pues ya les dejaron los contactos, no hay excusa para no preguntar también y pues digo, agradecerte también por el tiempo que nos brindaste hoy para poder tener esta entrevista. Espero próximamente podamos volver a platicar dirigido hacia más industrias en específico y tocar de más temas dentro de esto. Muchísimas gracias. Gracias a Neuron Business Media por esta invitación y que tengas bonita tarde. Muchas gracias y también un agradecimiento a nuestra audiencia que nos acompaña aquí todos los días en estas entrevistas hablando de los distintos temas relevantes en las industrias. Les agradecemos y que tengan todos una excelente tarde. Hasta luego.